Jezreel, donde Dios siembra. Nuestro propósito es compartir las verdades de la palabra de Dios, que han demostrado ser vigentes y relevantes para transformar las vidas de todos aquellos que ponen su confianza en Cristo Jesús. Bienvenidos a la prédica de hoy. Muy bien, el tema de hoy se llama la adoración, un estilo de vida. La adoración, un estilo de vida. Muy bien, y para eso entonces vamos a remitirnos al pasaje que está en Juan 4, en el versículo 23. Y este dice: Mas la hora viene y la hora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores está buscando que le adoren. Muy bien, ese es el versículo de hoy, ese es el pasaje en el que nos vamos a basar para hablar de la adoración como un estilo de vida. Queremos complementar un poquito la idea de lo que hemos venido hablando con Felipe, con Mariluz, con Dubán, la idea, y con Osvaldo. La idea es que este sea un capítulo para que usted empiece a aplicar. Este va a ser más aplicativo que teórico, aunque vamos a tener mucha teoría. ¿Saben? Este pasaje es el clave porque dice que el Señor está, ¿qué? Dice, mas la hora es, ¿sí? La hora es y la hora viene en que los verdaderos adoradores adoren al Padre en espíritu y en verdad, porque el Padre está buscando tales adoradores. Es el momento, es el ya y es el ahora donde Dios está buscando que tú y yo tengamos un estilo de vida de adoración. Y para esto vamos a fragmentar entonces el pasaje. Me voy a ir primero de atrás para adelante. El pasaje dice, porque el Padre tales adoradores busca que le adoren. Y aquí quiero hacer un énfasis muy claro. No es que el Dios, dueño de todo el universo, ¿sí?, que conoce todas las cosas, que discierne los pensamientos, las intenciones, que lo sabe absolutamente todo, conoce los tiempos, el principio y el fin, no sepa quiénes son adoradores. Es entendible que Él sabe quiénes son los adoradores. Más bien, entonces, lo que quiere decir este pasaje cuando dice que busca, es que el corazón de Dios, o más bien Dios, está atento desde los cielos para ver quiénes están dispuestos a llevar una vida de adoración. Por eso, tenemos que preguntarnos entonces, ¿qué es la adoración? ¿Qué dijo Mariluz y Dubán que era la adoración? ¿Alguien por favor que me colabore? ¿Qué es la adoración? Muy bien, ustedes son muy receptivos. La adoración dijimos que era honrar o declarar verdades acerca de lo que Dios es. De lo que Dios es. Cuando hablamos de alabanza es de lo que Dios ha hecho. Declaramos todas las verdades. Gracias, Señor, por tu fidelidad, porque has sido bueno conmigo en mi trabajo. Eso, ahí lo estoy alabando. Pero cuando yo digo, Señor, tú eres omnipotente, no existe nadie como tú, ¿quién te puede igualar? Yo estoy adorando. Muy bien, yo quiero ampliar un poco entonces este concepto, porque no nos podemos quedar solo con una de las definiciones de adorar. Cuando usted busca en la Biblia, por lo menos se encuentra en el Nuevo Testamento 76 veces que se repite la palabra adoración y 99 veces que se repite en el Antiguo Testamento. Eso quiere decir que la adoración tiene que trascender muchísimo. No solamente se puede quedar en una definición que es lo que Dios es. La Biblia, y quiero tomar solo 3 definiciones que me parecen las más importantes y que espero que para ustedes también se vuelvan las más importantes para entender qué es la adoración y para qué sirve la adoración. La primera de ellas se encuentra en Génesis 22:5. La primera de ellas se encuentra en Génesis 22:5. ¿Estamos listos? Génesis 22:5 dice: Entonces dijo Abraham a sus siervos: Esperad aquí con el asno, y yo y el muchacho iremos hasta allí y adoraremos y volveremos a vosotros. Yo no sé si usted se ha dado cuenta, y de pronto los que me han escuchado varias veces en las vigilias o en los ayunos, saben que a mí me gustan mucho los datos curiosos. ¿Sabía usted que esta es la primera vez que en la Biblia se nombra la palabra adoración?
la primera vez. Con esto no estoy diciendo que a Dios no se le adore, porque cuando usted estudia toda la Biblia se da cuenta que desde el principio a fin a Dios se le adora. Pero por primera vez el concepto de adoración aparece en toda la Biblia en este pasaje. Y la palabra en hebreo que representa esto es shachah, que quiere decir o quiere interpretar como rendirse, rendición. Yo me rindo totalmente, voy a dejarlo todo. Cuando Abraham le dice a sus siervos, espérennos aquí, que el muchacho y yo iremos a adorar, Abraham le estaba diciendo a sus siervos, espérennos aquí, que nosotros vamos a rendir absolutamente todo. Y si es verdad que Abraham lo iba a hacer, porque recordemos un poco la historia, Abraham esperó muchísimos años que un hijo le naciera. Y cuando este hijo ya era grande, más o menos de 13, 14 años, Dios le pide que lo sacrifique. Imagínese usted una espera. Es más, a mí me parece muy curioso porque el libro de Hebreos en el capítulo 11 dice que Abraham tuvo un hijo casi muerto. O sea, que ese hombre ya estaba a punto de morir, ya estaba en las últimas, cuando Dios le concede tener un hijo. Y es más, también se refiere a su esposa porque primero dice que ella es estéril, pero también ella hace referencia igual casi muerta, porque fue en los últimos años que ellos pudieron concebir. Pero en este momento, cuando Dios le pide a Abraham que lo entregue todo, usted lee el capítulo anterior, el capítulo 21 finalizando, dice que Abraham estaba durmiendo y que Dios se le viene en sueños y le dice que tiene que sacrificar a su hijo. Y Abraham, ¿sabe qué hace? Le dice, listo, yo lo voy a sacrificar. Pero por dentro él, yo me imagino que estaba en una guerra de tengo que entregar al único hijo que tengo. No tengo nada más. Lo que le he orado durante muchísimos años, Dios me está pidiendo que lo sacrifique. Entonces cuando Abraham va a este monte y va a sacrificar a su hijo, él lo va a entregar y lo va a rendir todo. Yo le pido que usted tenga en cuenta estas palabras porque ahorita cuando ampliemos mucho más en la aplicación de todo esto, la idea es que usted analice un poco cómo está su adoración. Hacia allá es donde los queremos llevar con todo este tiempo. Yo estoy seguro que desde Osvaldo hasta Mariluz, hasta Duván, Felipe y hasta mi persona, lo que más anhelamos es que usted cambie un poco esa dinámica de alabanza y adoración. Que la alabanza y la adoración para usted se vuelva lo más importante y lo primero. No porque el resto de cosas no porque el tema no sea importante, pero usted se va a dar cuenta que la adoración va muy ligada con la relación. Entre más usted tenga una relación con Dios, más fácil le va a quedar a usted adorar. Por eso este tema no va en cuanto a la música, o en cuanto al componer, o en cuanto a cómo debería la iglesia adorar, sino cómo lo está haciendo cada uno de nosotros. Cómo está nuestro corazón para la adoración. Muy bien, la segunda entonces palabra que aparece dentro de la Biblia, que nos podría ayudar a hablar, hablando de adoración, la encontramos en Juan 4, 24. Y Juan 4, 24 dice lo siguiente: Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Muy bien, la palabra adoración aquí, lo que quiere decir, o bueno, primero es griega, del griego koiné, que es el idioma donde está escrito la Biblia. La palabra es proskuneo. Y lo que significa es, y se las tengo literalmente la definición, es besar como el perro que lame al amo, abanicar o agazaparse, agachándose, postrándose en homenaje, reverencia y adoración. ¿Y en dónde vemos esto en la aplicación? Muy bien, entonces tendríamos que irnos a Lucas 7, 37 y 38, 39, donde dice: entonces una mujer de la ciudad que era pecadora, al saber que Jesús estaba a la mesa en la casa del fariseo, trajo un frasco de alabastro de perfume, y estando detrás, y mire lo que dice después, a sus pies. A sus pies. ¿Cómo estaba aquella mujer? Ahora, siempre hemos hablado de esto, a Jesús lo ungen varias mujeres, una de ellas no es María Magdalena, es María de Betania, la hermana de Marta, hermana de Lázaro, que antes de morir lo embalsama
porque pues a Jesús no se le iba a embalsamar después de la crucifixión, algo así históricamente recordando. A Jesús muere más o menos a las 3 de la tarde para un Shabbat, ¿sí? O para un día de descanso. No se podía trabajar, por eso a Jesús lo bajan rápido, lo meten en una tumba, le cierran la tumba y se van todos a disfrutar el Shabbat. Por eso no había tiempo de embalsamarlo. María de Betania hace entonces ese embalsamamiento antes de su muerte, una semana antes de su muerte. Pero esta es otra mujer. Cuando usted estudia un poco este pasaje de Lucas 37, se da cuenta primero que habla de una mujer pecadora. Y no es porque María no lo fuera, sino que María ya era discípula de Jesús. Podemos decir que María ya había sido salva y ya era cristiana. Esta mujer no lo era. Esta mujer todavía no había conocido, todavía no se le había dado el don de la salvación. Por eso cuando la Biblia hace referencia a esta mujer, dice, una mujer pecadora cogió un perfume de alabastro y se puso a los pies del maestro. Dice que estaba sentada a los pies del maestro. Luego dice, llorando. Después dice, comenzó a regar con lágrimas sus pies y los enjugaba con sus cabellos. Y besaba sus pies y los ungía con perfume. ¿Quiere ver la aplicación de la palabra proscuneo? Es esa. Exactamente es esa. Mire que arranca diciendo la definición. Besar como el perro que lame la mano del amo. Y tal vez usted diga, uy, no, eso es muy drástico, ¿verdad? Pero es que así debemos nosotros tener nuestro corazón, humillados delante de la presencia de Dios. ¿Por qué lame un perro a su amo? Porque es la única manera de expresar su amor. Si el perro pudiera decir, te amo, se lo aseguro que no le lamería, porque las manos de nosotros muchas veces no están limpias. El perro podría decir que nos ama. La única manera de expresarlo es a través del lamer. Por eso la única manera de expresar de esta mujer lo que tenía dentro fue postrándose, humillándose delante de la presencia de Dios, primero con sus lágrimas, lavando sus pies, besándolos, los limpiaba, con sus cabellos los secaba y ahí sí derramaba su perfume. Y muy bien, aquí viene nuestra tercera y última definición de la palabra adoración. ¿Qué es la que Mariluz y Duan nos dieron? Que es adoración significa declarar a Dios por lo que Él es. En el original viene cuando la Septuaginta hace el cambio de la Biblia, traslada la Biblia del arameo y el hebreo y luego del griego koiné al latín, por la Vulgata latina, traduce la palabra adoración como ad-orare. Y ad-orare significa hacia de salir, de que yo dejo salir, ¿sí? Y orare significa palabra o hablar públicamente. Por eso cuando decimos que nosotros adoramos, declarando a Dios por lo que Él es, lo hacemos en público. El tiempo de alabanza y adoración que usted vive en la iglesia es un tiempo público. Por eso esta definición es muy correcta. ¿Dónde encontramos entonces esta definición en la Biblia? Si usted va a Romanos 14:11, ahí vemos la aplicación bíblica de la expresión ad orare. Muy bien, este dice, está escrito, tan cierto que yo vivo, dice el Señor. Esta es una nueva versión internacional para que quede claro. Entonces dice, escrito está, tan cierto como yo vivo, dice el Señor, ante mí se doblará toda rodilla y toda lengua confesará que yo soy Dios. Cuando dice, y toda lengua confesará, se está refiriendo al ad orare, porque es hacia afuera y en público. Toda lengua confesará que yo soy el Señor. Y para finalizar esto de las definiciones, vamos a Mateo 15:8, es un pasaje muy conocido por muchos. Y estoy seguro que cuando lo leamos, ustedes van a decir, si no se lo sabe, seguramente hay personas que se lo saben. Listo. Este pasaje dice, este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí.
Este pasaje también lo encontramos en Isaías 29:13. Cuando Jesús hace la referencia a este pasaje, se refiere al profeta Isaías, hablando de esto. Mire lo que dice. Dice, este pueblo de labios me honra, pero su corazón está alejado de mí. Siempre usamos ese pasaje para decir, si ve, es que la iglesia tiene un corazón alejado de Dios. Y siempre le damos la referencia negativa. Yo quiero hacerle bien a este pasaje. Y dice, este pueblo de labios me honra. Eso quiere decir que todo el pueblo sí honraba a Dios, pero con sus labios. ¿Sí? Es como cuando, por ejemplo, usted se para aquí en el tiempo de alabanza y adoración y usted empieza a cantar, te alabaré, y usted está feliz ahí en la alabanza y gozándose de labios. Este pueblo de labios me honra. O sea que usted puede honrar a Dios con sus labios, sí, perfectamente, pero con su corazón, ese es el problema. ¿Sí? Cuando hablamos de orar, solo se limita a los labios o a lo que sale de mis labios. Por eso queda en la aplicación de este pasaje. Pero para coger toda la extensión de la palabra adoración, necesitamos el resto de las otras definiciones. ¿Sí? Porque si no, yo voy a ser una persona que honra de labios a Dios, pero con un corazón que está totalmente alejado de Él. Y ojo, porque esto es un llamado de Dios a nosotros. Este tiempo de alabanza y este tiempo de adoración, pregúntese si en todo lo que usted ha escuchado y en todo lo que han hablado, usted todavía sigue siendo de estos, que de labios adora, pero su corazón está muy lejos de Dios. Y se va a dar cuenta por qué. No podemos quedarnos solamente con honrar a Dios con nuestros labios o con nuestra música. Nuestro corazón tiene que estar cerca de Él. Cuando yo me rindo, me postro naturalmente, de mis labios tiene que salir una adoración. ¿Qué quiero decir? Cuando yo hago lo primero, ¿qué es lo primero? Shakha, ¿qué significa? Rendición total. Cuando yo me rindo totalmente delante de la presencia de Dios. Cuando yo luego hago proscuneo, me postro a sus pies, en reverencia a Él. De mis labios lo único que tiene que salir es adoración. La única manera que mi corazón adore a Dios y anhele a Dios en adoración es cuando yo me rindo. Tengo que rendirme mi yo. Tengo que dejar de pensar en mí, ¿sí? Rindiendo todo lo que soy. Por eso en los tiempos de alabanza y de adoración esperamos y rogamos al Señor, los del Ministerio de Alabanza, que cuando usted está cantando y adorando, usted deje sus problemas atrás, por un rato por lo menos. Yo entiendo que este mundo y que la vida y que el tiempo nos demanda y nos exige, pero por lo menos en el tiempo de alabanza y de adoración, por favor, libérese de esa carga y adore y honre a Dios. Lo segundo, ríndase delante de Él, póstrese delante de Él, y no solamente de manera física, porque si usted estudia un poco el pasaje de Juan, que es el pasaje que tenemos de referencia, Juan 4:23, arribita dice que la samaritana, porque Jesús está teniendo un diálogo con esta mujer samaritana, la samaritana le dice, mira, pero es que los judíos tienen un templo para ir a adorar, los samaritanos no contamos con esto. Entonces, ¿a dónde tenemos que ir a adorar? ¿Al templo de ellos o al nuestro? Y llegó y Jesús le dijo, ni al uno ni al otro. Y ahí es donde viene la explicación de esto, porque el Padre está buscando verdaderos adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Y el versículo 24 que dice, Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. ¿A qué templo tenían que ir a adorar? A ninguno. Ahora, con esto no quiero decir que la gente no tenga que venir a la iglesia, ¿no? Porque después me echan de este lugar por haber dicho semejante herejía. No le estoy diciendo que no tiene que venir a la iglesia a congregarse, porque lo más natural es que si usted tiene una adoración íntima con Dios, personal, cuando usted venga aquí, la va a replegar con todos sus hermanos dentro de la congregación. Va a ser algo natural. Así que si usted es de las personas que están en alabanza y de pronto usted está arrinconado, así,
Pregúntese cómo está su adoración personal. Claro, si usted es nuevo y escucha estos temas por primera vez, más bien crean en el Señor Jesús. Y ahí sí hablamos del resto. Porque producto de abrir esa puerta es que usted va a empezar una relación con Dios y va a poder conectarse con el Señor y ahí sí va a empezar a adorar. Muy bien. Y entre esto que me estuve investigando, hay un autor que me encanta consultar cuando estudio, hago mis estudios, mis predicaciones. Y este se llama William Hendrickson. Y él da una definición muy buena acerca de lo que es adoración. Me gustaría leérsela literalmente. Este dice lo siguiente, refiriéndose primero a lo que el diálogo que Jesús tuvo con la samaritana del templo y todo eso, y luego concluye con lo de Juan 23. Dice, el contexto debe decir, Jesús ha estado poniendo de relieve dos cosas. La primera, una adoración que merezca ese nombre no se ve coartada por consideraciones de tipo físico. El que uno ore en este o en otro lugar no requiere, o sea, no interfiere o no debe interferir con la adoración. Y la segunda es que esa adoración opera en el ámbito de la verdad, el conocimiento claro y definido de Dios que se deriva de una relación especial. Y ya para concluir lo del versículo 23. En este contexto, el adorar en espíritu y en verdad solo puede significar, a nuestro entender, lo siguiente. Primero, tributar a Dios un homenaje en que participe todo mi corazón. Eso es en espíritu, donde mi corazón participe completamente. Y lo segundo, hacer esto en completa armonía con la verdad de Dios que está revelada en su palabra. Cuando estamos hablando que nuestra oración tiene que ser en espíritu y en verdad, primero, todo nuestro ser tiene que participar. Todo nuestro ser tiene que participar. Nuestra alma, nuestro cuerpo y nuestro espíritu tienen que estar activos para honrar el nombre del Señor. Y lo segundo, declarando las verdades que aparecen en su palabra. ¿Sabe? Las dos se necesitan para una verdadera oración. Porque si me quedara con la primera, solo la parte del corazón, ¿qué pasaría? Lo que muchas veces pasa. A mí me pasaba muchísimo que cuando todavía no había empezado mi vida cristiana, mis papás me llevaban a una iglesia. Yo me acuerdo que a mí me encantaba ir a los congresos por dos razones. Primero las chicas. No, tengo que ser sincero, primero las chicas, ¿sí? Quería conocer mujeres y todo ese cuento. Y la segunda era porque me encanta la música, entonces la alabanza era algo que me motivaba muchísimo. Entonces cuando estaban tocando las canciones, yo lloraba, yo me postraba, yo me daba golpes de pecho, hacía votos que nunca cumplía, porque aunque participaba todo mi cuerpo, solo me quedaba en eso, en una adoración emocional. Por el otro lado, entonces, está dice espíritu y verdad. La verdad, ¿qué sería entonces? Si es que me tengo que quedar, o más bien tengo que aplicar, hablando de Dios, las verdades que están contenidas en su palabra, yo me puedo volver una persona legalista. Entonces, la adoración solo se puede ser así. Pero yo quiero tocar no, sin guitarra. Esto solo voces y pandereta, solo eso así porque no puedo hacer más. Solo puedo declarar esto, pero yo quiero decirle a Dios que necesito de Él. No importa, solo de Dios. Cuando la alabanza tiene que ser espíritu y tiene que ser verdad. Cuando usted declara en espíritu y en verdad la adoración, le aseguro que el Padre, que está atento, recuerde que Él está buscando o está atento a esos adoradores, está prestando atención a su vida. No es que con el resto no, porque Dios saca el sol para buenos y malos y hace llover para justos e injustos. No es que Dios no escuche lo que los otros le dicen. Por el contrario, Dios también tiene su oído atento. Lo que pasa es que solo es un lugar especial. Por eso dice a los verdaderos adoradores. Recuerda que estoy fraccionando el capítulo. Primero es que el Padre está buscando adoradores en espíritu y en verdad. Para eso necesitamos saber qué es la adoración. Luego entonces es a los verdaderos adoradores.
Y esos verdaderos adoradores se llaman así porque se han ganado un lugar especial dentro de la adoración. Y para eso entonces lanzo otra pregunta. ¿Cómo puedo llevar entonces yo una vida de adoración? Porque les he dado términos, les he dado un discurso acerca de qué es lo que debería ser la adoración, pero bueno, ¿y en mi vida qué? ¿Cómo puedo yo aplicar, cómo puedo yo anhelar el adorar a Dios en una actitud de vida? ¿Sabe? Cuando nosotros hablamos que la adoración es un estilo de vida, ¿sí? Lo que queremos decir es que usted como persona tiene que tomar una actitud. ¿Qué significa actitud? Significa que usted como persona cambia su modo de pensar para empezar a laborar o obrar. Usted dispone todo su ser para cambiar su manera de pensar, para empezar a aplicar y hacer conforme, en este caso, a lo que Dios quiere, que es una adoración en espíritu y en verdad. Y para eso entonces tenemos que hablar del adorador por excelencia. Este es David. Bueno, Jesús también, pero en este caso, humanamente hablando, solamente humanamente hablando, vamos a hablar de David. Muy bien, entonces por favor vamos a Segunda de Samuel, capítulo 12. Capítulo 12. El título en su Biblia tiene que parecer casi o igual al mío, que es Natán amonesta a David. Entonces, para llegar a esta amonestación, primero tenemos que hacer un pequeño recuento de quién era David. David es el excelso, el preferido adorador. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que David conocía lo que estaba en el corazón de Dios. En otras palabras, era un hombre conforme a su corazón. Mire, David desde muy joven, ¿sabe qué hacía? Adoraba y honraba el nombre de Dios. A mí me parece impresionante que mientras que David cuidaba las ovejas, porque su oficio era ser pastor, la familia de David era una familia pobre, muy pobre, ¿sí? Y David, mientras que cuidaba las ovejas de su padre, por eso no tenía siervos que cuidaran las ovejas, ¿sabe qué hacía David? Adoraba el nombre de Dios. Claro, él lo hacía a través de un instrumento que Dios nos regaló para eso, que es la música. Él tocaba el arpa para honrar el nombre de Dios. Por eso es que cuando a él le toca enfrentarse contra aquel gigante llamado Goliat, él da una respuesta inminente a las demandas de este gigante. Porque este gigante le dice que se acerque a aquel que hicieran una guerra 1 a 1 para matarlo. Que él aceptaba el duelo. Que si él perdía, los filisteos perdían. Pero que si él ganaba, entonces los filisteos ganaban. Ahí es cuando David aparece en escena. Él va a llevar unas cuajadas a sus hermanos. Y cuando David llega al campamento, el Goliat está pregonando esta frase, y David dice: pero ¿quién se cree para venir a enfrentar al ejército del Dios viviente? El niño pastorcito que se la pasaba apacentando ovejitas con una arpita declara esa frase a comparación de todo el ejército que estaba peleando la batalla. Y por eso es que David puede vencer a Goliat, porque la relación de David con Dios era tan íntima que ¿cuántas piedras necesitó para derrotar a Goliat? Una. 100% de efectividad, porque las cosas con Dios son 100% efectivas. ¿Sabe qué también tenía David, que me parece increíble? Aparte de tener un dominio con la música excelente, como su relación con Dios era tan estrecha, y yo estoy seguro que ya quisiéramos los de la alabanza lograr una cosa así, tocaba el arpa y calmaba demonios. ¿Quién puede hacer eso de la alabanza? Pues ojalá algunos pudiéramos hacerlo, porque es increíble. Tocaba el arpa y apaciguaba demonios. ¿Pero era el poder de la música? No.
Era su relación con Dios. Era tan íntima y tan estrecha que Dios lo usaba como un instrumento para calmar demonios. Y siguiendo con ese recorrido, a David lo persiguen, ¿no? Lo persiguen por muchísimos años. Porque David, producto de matar a Goliat, se gana una esposa, lo premiaron. ¿Sí? Mical, la hija de Saúl, se la gana. Y Saúl empieza a envidiar a David, porque David empieza a ganar, y ahí es donde pregonan, la historia dice que la gente cantaba, Saúl mató a sus 1000 y David a sus 10,000, y que todo el pueblo se regocijaba por eso, ¿sí? Pero era producto de esa relación. David fue perseguido por muchísimos años, ¿sabe? Estuvo escondido en una cueva donde estaban todos los desolados y todos los marginados, que si usted lee más adelante en 2 de Samuel se llaman los valientes de David. Se llaman los valientes de él, es increíble. Pero fue su relación con Dios la que logró esto. ¿Sabe por qué? Porque David adoraba a Dios con su estilo de vida. Si el cristianismo es un estilo de vida saludable, como Osvaldo siempre lo ha pregonado, la adoración es el complemento perfecto para ese cristianismo. Porque si yo llevo una vida cristiana conforme a lo que Dios desea y lo que Dios anhela, lo más natural es que yo lleve una vida de adoración. Por eso la adoración se vuelve pública. O sea, que a usted no le toca obligarse a venir a la alabanza. Y bueno, ustedes son afortunados porque los sábados de pronto a las 4 de la tarde uno todavía está desparchado y no tiene planes. Y bueno, hasta la noche surgen ahí ir al Burger Master a comer hamburguesitas. Pero los del domingo, que tienen que, bueno, vienen a las 10 de la mañana, le aseguro que ellos dicen, uy no, yo quisiera quedarme durmiendo. Es más, este personaje a veces dice, ay Señor, yo quisiera quedarme durmiendo. ¿Y qué hacen ellos? Se levantan casi a regañadientas, porque si es esposo y tiene a su esposa y la esposa es más comprometida, levántese que vamos a llegar tarde. En mi casa siempre fue así, mi mamá era con mi papá, que se mueva, que rápido, y nos apuraba a todos. Llegaba uno a la alabanza, porque no había una relación íntima con Dios, no había un anhelo de adorar, no había un deseo íntimo de buscar y honrar el nombre de Dios. Muy bien, David después es coronado rey. ¿Y sabe qué hizo como rey? Se creyó el carajo y no hizo nada más con Dios. Mentira, ¿verdad? No hizo eso. ¿Sabe qué hizo? Dice que tuvo un dolor en su corazoncito. Dijo, hay que volver a restituir la alabanza y la adoración de Dios en la ciudad santa. ¿Y sabe qué hizo? Emprendió toda una campaña para ir a recuperar el arca, porque en ese momento el tabernáculo estaba cerrado. No había lugar donde adorar. Entonces él dijo, no, acá hay que restituir esto. Hay que volver otra vez a la adoración continua y constante a Dios. Vamos a recuperar el arca. Y emprende campaña para recuperar el arca y la recupera. Bueno, se presentan unos altercados, pero al final la vuelve a traer a su casa. ¿Sabe? Esto es otra cosa que me impresiona. Aquí está el castillo del rey. Y según como se puede leer, sin una interpretación bíblica exegética muy grande, al parecer, ¿sabe dónde quedaba la casa de David? El tabernáculo. Al lado de su casa. O sea que él salía y entraba al tabernáculo a adorar a Dios. Ojalá uno pudiera hacer esto. Yo quisiera vivir al lado de la iglesia de verdad, porque a veces el traslado es muy difícil. Yo vivo lejos, entonces, bueno, no tan lejos, pero de todos modos el trasladarse en Bogotá es increíblemente difícil. Yo quisiera ser como un David que solo hacía esto y entraba a adorar a Dios. Por eso él estaba pendiente de quienes adoraban y honraban a Dios, si se estaban haciendo la adoración constante. Pero ¿sabe? No le bastó con eso, porque su relación con Dios y su adoración era tan estrecha que sintió lo que sentía el corazón de Dios. Porque él dice, yo vivo en un palacio, y el Dios Todopoderoso vive en una choza. Voy a construirle casa a mi Señor.
Su relación era tan grande que sin que Dios le dijera que le construyera casa, él sabía el anhelo de Dios. Él lo conocía. Por eso es el adorador por excelencia, porque conocía lo más íntimo de su corazón, del corazón de Dios. Pero como lastimosamente somos hombres, y me refiero a hombres, a humanos, bueno, también a hombres, un día, mire, hasta ahí la Biblia no cuenta que David hiciera algo malo en su relacionamiento con Dios. Hasta el capítulo 11. O sea, si usted lee Primera de Samuel, desde que aparece David en escena, y lee Segunda de Samuel, ¿sí? Y es más, si usted lee los Salmos, se da cuenta que en la mayoría de cosas, David no procuraba dañar su relación con Dios, sino por el contrario, le gustaba mantenerla muy fuerte y muy estrecha. Pero lastimosamente le llegó la hora y aparece un capítulo muy triste en la vida de David, que es el capítulo 11 de Segunda de Samuel, antes de llegar al 12, la amonestación. Dice que David estaba en su casa, estaba descansando de la guerra, estaba apaciguando. Por eso el no hacer nada no es un buen consejero. Y David estaba, póngale, en una terraza, y él estaba ahí acostado, se levanta y se pasea por la terraza, y preciso, como él vivía en un castillo, pues todas las casas eran más chiquitas, él hacía así, y ve una mujer, y la desea en su corazón. En ese momento, olvídese de su relación con Dios, porque si él estuviera en ese momento conectado con Dios, seguramente no hubiera hecho lo que hizo. Pero en el impulso humano anheló y deseó a Betsabé, la esposa de Urías el hitita. La deseó. ¿Y sabe qué hizo? La mandó a llamar. ¿Y sabe qué hizo? Se acostó con ella y la embarazó. Se ve la novela, ¿no? Y la embarazó. Y la embaraza. Y no bastándole con eso, es el peor vecino. Yo no quisiera a David como vecino, porque pues yo tengo esposa, sí. ¿Sabe qué hago yo? En serio, eso sí lo hago muy... Yo siempre como en nuestro apartamento, la salida del baño, de nuestro baño, queda hacia las escaleras. ¿Sabe qué yo hago? Siempre cierro Tengo esa impresión de David, en serio, que un David se aparezca, a lo bien. Que un David se aparezca. Entonces yo siempre cierro esa, y no conmigo, sino con para que no vean a mi esposa. Muy bien. David es el peor vecino que existe, porque no bastándole con acostarse con la mujer de Urías el hitita y embarazarla, porque no le bastó con eso, entonces dice, vamos a chutarle el chino al otro. Y aquí empieza la novela, porque para cubrir su pecado, entonces primero llama a Urías y le dice, venga hermano, ¿cómo le va? ¿Cómo está la guerra? ¿Cómo están las cosas? ¿Cómo está la familia? ¿Cómo está la esposa? Y él, no, bien, sí, no. Y dice que David le dice, ¿sabe qué? ¿Por qué no va? Tranquilo, hermano, yo le doy descanso. Como yo soy el rey, yo le doy descanso. Usted se va para su casita y pues se llega a su mujer. Y el man dijo, ya, la solucioné. Y dice que Urías baja del palacio, del aposento donde estaba con David, y se queda hablando con los amigos soldados. Ahí se queda echando parla ahí con ellos y no va donde su mujer. Entonces David consulta y bueno, y fue, y los soldados le dicen, no, él se quedó con otros toda la noche. Este man dice, no puede ser. Bueno, lo vuelve a llamar. Y pues no le bastó, con todo lo anterior, lo emborracha. A ver si así. Si borracho pierde noción. O sea, mira esta mano de pecados en un ratico, en un instante, una desconexión con Dios lo que lo llevó. Hizo unas cosas terribles. Emborracha al otro. Imagínense la representación en ese momento de Dios, porque David era un líder o el rey, porque Dios lo había instituido. ¿Por qué Moisés no entró a la tierra prometida? Porque Dios le dio una orden. Y él no la cumplió, hizo lo que quiso.
¿Y sabe qué le dijo? Usted era mi representante, hermano, y usted hizo lo que quiso, me hizo quedar mal, no entras a la tierra prometida. En el caso de David va a pasar algo así. David era el representante de Dios. Entonces lo emborracha y lo manda para la casa. El man llega a su casa, pero queda dormido. Ya. Listo. No pasó nada más. Entonces David dice, no, tocó solucionar esto ya, porque esta mujer los meses le avanzan y se le va a notar. No podemos ocultarlo. Entonces coge a David y lo manda a la primera línea de batalla. ¿Qué? A Urías lo manda a la primera línea de batalla. Y ahí es donde Urías muere. Entonces, ¿sabe qué hizo David? Dijo, listo, caso archivado, continuemos. Ya no pasa nada. Ahora sí llegamos entonces al capítulo 12. La amonestación de Natán. ¿Sabe? Había pasado más o menos, pues póngale desde el momento que David dejó en embarazo a Betsabé, por lo menos habían pasado unas 71 semanas. 72 es que tiene el embarazo, ¿no? Como una... ¿40? Ok, perdón. Yo estoy aumentando. Gracias. ¿Cómo nota que no tengo hijos? Muy bien. Listo. Póngale 39 semanas estaba sí. Póngale 39 semanas estaba David, ya la esposa estaba lista para tener, ¿sí? Ya la esposa estaba lista para tener y David todavía no había pedido perdón por su pecado. Todavía no. Llegó la semana 40 y nace el bebé. Y unos días después de ese nacimiento, aparece este hombre, Natán, un profeta de Dios. Y Natán entonces se acerca a David y le dice, David, ¿cómo estás? Y empiezan el diálogo y dice, mire, tengo que hacerte una pregunta. Te voy a poner un ejemplo. Existía un hombre pobre que solo tenía una ovejita, una solita, no tenía nada más. Y este hombre la cuidaba y la amaba y le daba y la tenía preciosa a esa única ovejita. Pero en la misma ciudad había un hombre rico, extremadamente rico, y tenía ovejas, vacas, perros, bueyes, todo, mujeres. Y cuando él iba pasando con sus amigos, vio a la ovejita y dijo, quiero esa oveja. Y mandó a sus siervos a que capturaran a la oveja y se la llevaran y mataran al personaje, al pobre. ¿Qué opinas? Versículo 7 del 12. ¿Por qué? Espérenme un segundo. El 7 del 12 dice, el 6 dice, entonces se encendió el furor de David en gran manera contra aquel hombre, contra el rico. Y dijo a Natán, vive Jehová, que el que tal hizo es digno de muerte. Es digno de muerte, así, pero con rabia. Digno de muerte, merece la muerte por haber hecho eso. ¿Cómo se le ocurre? Injusto. Y el hombre que había archivado su caso durante por lo menos 9 meses, se le declara una verdad. Versículo 7, sí. Entonces dijo Natán a David, tú eres aquel hombre. Tú eres ese hombre. ¿Qué mereces entonces? La muerte. Tú lo declaraste, no yo. Toda una telenovela, ¿no le digo? Tú eres ese hombre. Y le dice, después le declara que el Señor le dio la casa de Israel a cambio de Saúl, que le dio mujeres, le dio riqueza, le dio ejércitos, le dio absolutamente todo lo que necesitaba. Y el versículo 9 dice,
¿Por qué pues tuviste en poco la palabra de Jehová haciendo lo malo delante de sus ojos? Si te lo ha dado todo, ¿por qué lo hiciste? ¿Por qué? ¿Qué te ha faltado? Le preguntaba el Señor a David. Imagínese el dolor de Dios. Un hombre que entendía su corazón, sabía el dolor de Dios, porque lo conocía. Por eso más adelante, ustedes saben que después de eso viene un juicio a la casa de David. Dice que por haber matado a Urías y Tita, la casa de David iba a vivir en sangre. Y en el contexto escatológico o profético, por eso es que Jesús muere de una manera tan sangrienta, producto de esta declaración que se le hace a David: tu casa va a sufrir sangre, y Jesús era la casa de David, por lo cual Jesús muere de manera sangrienta también. Imagínense hasta dónde se extendió este juicio a la casa de David, y con Jesús muere el linaje de David en esa parte. Y no solamente eso, le dice que las mujeres iban a ser también saqueadas y violadas, y efectivo así fue. Ustedes conocen el resto de la historia. Pero dice que David, ¿qué sintió? Sintió dolor. Y entonces el énfasis, porque estoy hablando de la adoración y les armé severa telenovela para poderles hablar la aplicación de la adoración, está en el versículo 13. Dice: entonces dijo a David a Natán: pequé contra Jehová. Pequé contra Jehová. Y Natán, ¿qué le dice? Por haber dicho eso, no vas a morir. Dios ha escuchado o sea, Él sabe lo que estás diciendo. Imagínense cómo se sintió David en ese instante. Porque David había hecho quedar el nombre de Dios como un cieso. Terrible que hizo quedar el nombre de Dios. Mire, David tenía soldados que estaban pendientes de él, los cuales hizo en complot para matar a Urías. Al general, que era uno de sus generales, lo hizo matar a una persona. ¿Se imagina qué pensaría el general? ¿En qué momento me toca a mí? ¿En qué momento me va a dar de baja a mí también? Las señoras que le ayudaban en la casa, porque él tenía siervos y siervas dentro de su casa, vieron toda la cena, la mujer entrando, acostándose con ella, embarazada, toda esa cuestión. Cuando fraguaron todos los planes, me imagino las señoras del servicio escuchando detrás de la puerta: terrible este rey. No solamente eso, el pueblo supo la cuestión, porque usted sabe que pueblo chiquito, infierno grande. Así que todo el mundo sabía. ¿Cómo quedó el nombre de Dios? Es que eso es lo que le dice Dios. Si usted lee, ahí dice: me hiciste quedar mal, pusiste mi nombre en vilo. Terrible lo que hiciste. Por eso David en el versículo 13 dice: pequé yo contra Jehová. Y usted diría: no, pero esa declaración muy chichipata, ¿cierto? Por eso tenemos que ir al Salmo 51. 51. Claro, tenemos que continuar con la novela, porque en este pedazo, David solamente dice: pequé yo contra Jehová. Pero la extensión de todo el discurso que se echó David en ese instante es el Salmo 51. Mire qué dice el título: arrepentimiento y plegaria pidiendo purificación al músico principal, punto. Salmo de David, cuando después que se llegó a Betsabé, vino Natán el profeta. Ahí está todo el discurso. Y permítame hago un pare aquí en el discurso que vamos a leer para entender la situación, porque usted se preguntará: ¿y eso qué tiene que ver con mi adoración? ¿Sabe? En los momentos donde tenemos más relacionamiento con Dios, es muy fácil adorar. Es sencillo, porque es natural. Usted no se tiene que imponer el adorar. Usted no se tiene que imponer el buscar a Dios. Usted se levanta a las 4, 5, 6 de la mañana y hace su devocional, pone música a todo volumen, canta. Bueno, no le pongamos horas. Al momento que usted lo haga y usted pone música y todo el día está escuchando música y le pasa algo y usted: alabado sea el Señor, glorificado sea su nombre. Es algo natural. Por eso si usted lee el Salmo 119 dice: amo tus dichos, Señor, los amo.
Claro, ¿cómo no? Si todo el tiempo está en una relación con Dios, lo que sale de mis labios es producto de mi rendición, mi postración. Recuerde, las definiciones. De mi rendición y mi postración sale lo que hay en mis labios. ¿Cómo no voy a adorar a Dios? ¿Cómo no voy a alabar a Dios si mi corazón tiene una relación especial con Él? Tiene que hacerlo. Es natural. Pero cuando vienen los momentos de desierto, como 9 meses en silencio guardando su pecado, la adoración de David, ¿cómo estaba? Quebrada. Es natural. No había relación en ese momento. No había, por ende no había adoración. ¿Quiere ver que es verdad lo que le estoy diciendo? Dice, ten piedad de mí, versículo 1, ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado, porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. He aquí en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. He aquí tú amas la verdad en lo íntimo y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Purifícame con hisopo y seré limpio. Lávame y seré más blanco que la nieve. Hazme oír gozo y alegría y se recrearán los huesos que has abatido. Esconde tu rostro de mis pecados y borra mis maldades. Tranquilos, luego terminamos. Hasta ahí, un momento hasta ahí. Mire, ¿cómo estaba la relación con Dios? Usted ha leído los salmos de David. El Señor o Jehová es mi pastor, nada me faltará. Y él alaba a Dios y glorifica a Dios por todos los salmos. Alábenlo en la congregación, alábenlo en la multitud, alábenle en la creación. Claro, cuando mi relación con Dios está estrecha, pues es muy fácil. Pero cuando no, eso es lo que pasa. Estos primeros versículos son las palabras de un hombre que ha perdido su relación con Dios. Por eso Dios, con todo el amor, o como lo dice en el libro de Oseas, con cuerdas humanas de amor te atraje y te seduje, vuelve a seducir a David. Si Natán no se hubiera aparecido, ¿David hubiera confesado su pecado? Probablemente, pero en su vejez, o quién sabe cuándo, o probablemente no. De pronto no. Porque imagínese cómo yo voy a quedar mal si yo soy el rey y el representante de Dios, más bien archivo. Esa vida secreta que muchas veces llevamos, más bien archivo y aquí no pasó nada. ¿Urías? ¿Cuál Urías? Borrado hasta de los censos que se hacen, para que no se sepa que había un Urías. Seguramente hubiera hecho eso. Por eso es que a Dios le toca, bueno, más bien quiso atraerlo y seducirlo por medio del profeta Natán. Por eso él dice eso. Mire, quiero resaltar varias cosas del 51. El versículo 8 y 9. Dice, hazme oír gozo y alegría, porque en ese momento ¿qué había? Dolor y angustia. Imagínense todo el tiempo, ¿en qué momento me van a descubrir? ¿En qué momento voy a quedar mal? ¿En qué momento se van a saber que soy un asesino? ¿En qué momento me van a sacar de acá? Hazme oír gozo y alegría. Por favor, otra vez. Y dice, y se recrearán los huesos que han abatido. ¿Alguien ha leído el Valle de Huesos Secos? ¿Cómo los huesos se recrean? Imagínense lo igualito, porque Él lo está declarando igual. Vuelve otra vez a llenar mi carne y todo lo que soy, mis huesos secos. Estoy abatido. Claro, imagínense todo el tiempo escondiendo su pecado. No había relacionamiento. Otra cosa que quiero resaltar es que a pesar de que David conocía a Dios, por eso es que usted lee en el versículo 1, en el versículo 2 y el versículo 3, el proceso de purificación todavía no lo había pedido, pero él conocía a Dios. Él sabía que si él le pedía perdón a Dios, Dios lo iba a perdonar. Pero ¿sabe? Nosotros somos tan duros de corazón que lo que menos queremos es exponernos delante de Dios.
Entonces aquí, por eso le digo que vamos a hacer un pequeño alto en el camino en este pedazo para hablar de los enemigos de la adoración como estilo de vida. Porque hay enemigos para que exista adoración. ¿Sabe cuál es el primer enemigo que existe? Usted mismo. Usted es su primer enemigo. Su naturaleza pecaminosa. He aquí en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. La naturaleza pecaminosa que habita en nosotros. Alguien me preguntaba, Jazz, pero ¿no puede salir nada bueno de una persona que no conoce de Dios? La respuesta es sí, sí puede salir algo bueno. ¿Sabe por qué? Porque existe algo llamado gracia común, que es una extensión de la gracia que recibimos los que somos salvos, que es dada a todas las personas para que reciban bendiciones y conozcan que Dios es Dios. Y también sirve como freno para que la maldad no se muestre en todo su esplendor. O sea que cuando usted ve a una persona no cristiana que haga actos buenos, recuerde que es porque Dios derrama su gracia común en la vida de esa persona. Así que si usted habla con él y dice, ¿tuviste éxito? Dale gracias a Dios. Porque usted sabe que fue por la gracia de Él que esa persona logró éxito. Pero ¿qué sale del hombre bueno? ¿Qué sale de bueno del hombre? Absolutamente nada. Y eso es muy triste, ¿no? Porque ¿qué quisiéramos? Que del hombre salieran grandes cosas. Si usted lee Romanos capítulo 3, no lo busque, yo se lo leo. Versículos 10 y 11 dice, como está escrito, no hay justo ni aun uno. No hay quien entienda y no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles. Por eso usted es el primer enemigo de la adoración. Su naturaleza quiere adorar a Dios, su naturaleza pecaminosa, cuando no vives en el Espíritu, pues vives conforme a las obras de la carne. Eso es lo que dice Romanos capítulo 7 y Romanos capítulo 8, 1 y 2. Si tú no vives conforme al Espíritu, pues tienes que darle gozo y placer a las cosas de la carne. A eso es a lo que nos referimos con la naturaleza pecaminosa que aún habita en nosotros. Por eso es tu primer enemigo. Antes de venir a la iglesia, usted se cuestiona, ¿será que voy? ¿Será que no voy? ¿No le ha pasado? Yo creo que a todos nos ha pasado. A todos. Es más, empieza a llover y uno dice, uy, no. Prefiero otra cosa. ¿O no? Porque a veces pasa. Eso está en nuestra naturaleza. Y con naturaleza pecaminosa no me refiero a los 10 mandamientos solamente. Porque a veces nos quedamos, y en especial el 6, el 7, que es no robarás y no matarás. Que dicen, no, pero yo no robo, no, yo no mato, yo soy bueno. Pero eres perezoso, pero en tu corazón hay envidia, pero eres con tendencia a las borracheras, pero eres de aquellos que habla mentira, eres de aquellos que da falso testimonio, injuriadores, calumniadores y bla, 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 las manifestaciones de la carne. Eso es lo que habita en nosotros. De pronto para uno sea más débil unas cosas que otras, pero en nuestro corazón el buscar y el adorar a Dios, cero. Por eso, si tú no vives una vida conforme al Espíritu, no puedes enfrentar a este enemigo. ¿Cuál es el segundo enemigo de la adoración? Naturalmente tiene que ser el pecado. Tiene que ser el pecado. Si yo me dejo atraer y seducir por la tentación, como dice Santiago capítulo 1, yo doy a luz algo llamado pecado. ¿Y qué es pecado? Desobedecer, afectar el carácter santo de Dios. ¿Qué también es pecado? ¿Sabe? A mí me gusta decírselo a los jóvenes en esta sencilla frase, es no dar en el blanco. El blanco es Dios y usted lanza un montón de flechas, todas las que quiera, pero si no les da al blanco, pues usted es el que pierde. O no se descalifican en los olímpicos así las personas. Nunca le diste a la diana, pues perdiste, sencillo. Y eso pasa en la vida cristiana. El pecado tampoco me deja adorar a Dios. Y todo va
cayendo. Todo va cayendo. Empieza por mi naturaleza. Yo me dejo atraer y seducir, entonces viene mi pecado. Y por último, ¿cuál es mi tercer enemigo? Satanás. Sí, el enemigo. Porque el que menos quiere que yo adore a Dios con mi vida es Satanás. ¿Qué le dijo Satanás a Adán y Eva? Les dijo, no van a morir. ¿Saben qué? Seréis como dioses. Y le dijo esa frase, y la Biblia dice que Eva se quedó mirando el fruto. Nunca le había gustado. Era horrible a sus ojos. Y le dijo esa frase, seréis como dioses, conoceréis el bien y el mal. Miró el fruto y dice que lo deseó, que se le hizo agradable a los ojos. Y lo cogió y lo probó, y Satanás feliz. ¿Con qué tentó Satanás a Jesús? Adórame y te entrego todos los reinos. Adórame a mí. Porque él busca que lo adoren o que la gente no adore a Dios. Recuerde, cuando vimos la mentira de este siglo, que hacer que Satanás no exista, hace que la gente piense que él no obra, por lo cual no buscan a Dios, pero tampoco quieren rendirse a él. Entonces, él prefiere que la gente quede así, en un estado neutral, ni con Dios ni conmigo, pero a la final sigo ganando. Por eso el tercer enemigo de la adoración es Satanás. Ahora, hablemos de lo bueno. Puede haber una restauración para aquellos que de pronto en su corazón han querido adorar con su estilo de vida a Dios, pero que no lo han hecho. La respuesta es sí. Natán fue enviado por Dios para que hubiera una restauración en la relación, porque era entendible que la relación estaba rota. Continuemos en el capítulo 51, en el Salmo 51. Dice, el versículo 11 dice, no me eches delante de ti y no quites de mí tu santo espíritu. Vuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente. Ahí viene lo bueno. Dice, entonces enseñaré a los transgresores tus caminos y los pecadores se convertirán a ti. Líbrame de homicidios, oh Dios, Dios de mi salvación, cantará mi lengua tu justicia. Señor, abre mis labios y publicará mi boca tu alabanza, porque no quieres sacrificio, que yo lo daría, no quieres holocausto. Y luego declara una gran verdad. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado, el corazón contrito y humillado, no despreciará Dios. Mire cómo Dios restaura la relación por medio del profeta. Él se da cuenta de su error, lo admite, confiesa, toda esa situación. Pero no se queda ahí, porque dice, yo quiero ofrecer un verdadero sacrificio. La adoración, para que se vuelva pública, recuerde, siempre tiene que empezar individual. Mire lo que dice, yo, ¿qué haré? Primero, enseñaré a los transgresores tus caminos y los pecadores se convertirán a ti. Luego dice, líbrame de homicidios, Dios de mi salvación, cantará mi lengua tu justicia, abre mis ojos y publicará mi boca tu alabanza. ¿Sí? Y luego dice que Él quiere ofrecer los sacrificios de un corazón contrito y humillado, porque Dios no lo va a despreciar. ¿Sabe cuál era la costumbre de ese tiempo? Algo parecido a la de esta época, peco, rezo y empato. Ellos pecaban e iban a ofrecer sacrificio. Habían diferentes sacrificios. Recuerde, vimos lo del tabernáculo. Entonces, en el tabernáculo se ofrecía no solamente el sacrificio de expiación, que era cada año por todos los pecados, sino se ofrecían ofrendas de paz, sacrificios familiares, sacrificios individuales, sacrificios personales. Habían un montón de sacrificios, ofrendas de paz, era un montón lo que se ofrecía. En el caso de los pecados individuales, también pues había todo el esquema. Y la gente pecaba, ¿y sabe qué hacía? Llevaba el animal sacrificado y me fui. Se acabó. ¿Sí? Por eso el versículo de Mateo e Isaías. Este pueblo de labios
me honra. Claro, yo puedo llevar mi sacrificio, perdón, y me voy, pero relación, cero. Por eso mi corazón tiene que estar cerca de Él. Por eso el sacrificio que Dios busca, y ojo, la adoración yo diría que Dios busca, porque recuerde que los sacrificios eran sacrificios para adorar a Dios. ¿Qué son? Un espíritu quebrantado, un corazón contrito y humillado. Esa es la adoración que Dios busca, que Dios anhela de toda su iglesia, que cada uno de nosotros tengamos. Y por eso sigue diciendo lo siguiente, dice, los sacrificios que, dice, haz bien con tu benevolencia a Sión, edifica los muros de Jerusalén, entonces te agradarán los sacrificios de justicia, el holocausto u ofrenda del todo quemada, entonces ofrecerán becerros sobre su altar. ¿Cómo así? ¿Pero no estaba pidiendo por él? Mire, que lo que le digo no es mentira. Individual primero. Dice, reconstruye o edifica los muros de Sión. ¿Qué es Sión? Jerusalén, el pueblo. Otra vez restauremos los sacrificios. Claro, si yo me restauro en mi relación con Dios, cuando venga a adorar, entregaré también sacrificio. Todos entregaremos sacrificio. Dice, el holocausto u ofrenda del todo quemada, entonces ofrecerán becerros en su altar. Toda la iglesia te adorará, toda la iglesia te glorificará. Será restituida la adoración en la iglesia, en este caso en el pueblo, por la adoración de un hombre. Por eso empecemos por nosotros. Cada uno tiene que empezar por su adoración. Y quiero concluir esta noche con el Salmo 32. Perdóneme, yo sé que le estoy leyendo mucho y no sé, es que a mí, lo que le digo, yo soy todo minucioso. Porque el Salmo 32, Salmo 51 es cuando Natán confronta a David por el pecado con Betsabé. Pero el Salmo 32, mire cómo se titula, la dicha del perdón. Rápidamente en la historia, Natán termina finalizando a David, dice, tú no morirás, pero el hijo que te va a nacer, el hijo que te nació, porque pues ya había nacido, ese sí va a morir. Él sí va a morir. Y David se duele en su corazón. Y después de ese juicio, Natán se va, ¿sí? Natán se va y empieza toda una semana de tortura para David, porque dice que Jehová, o Dios, hirió de muerte al niño y el niño cae en una gran enfermedad. Enfermedad que le dura una semana. ¿Y sabe qué hizo David en esa semana? Terrible Dios el que yo tengo. Este man, ¿quién me manda a mí a creer en esto? Y es que cristiano, no, ¿qué va? Más bien me vuelvo en el mundo yo me sentía mejor. A mí no me pasaban todas estas cosas. No hizo eso. ¿Sabe qué dice la Biblia? Dice que se vistió de silicio, porque la tradición era que cuando entraban en momentos de tristeza se regaban silicio y ceniza, se embadurnaban de eso, se postró y oró y pidió y clamó, rogando que no pasara. ¿Y sabe qué? Pasó. Murió el niño. Murió. Dice que David, después de esa semana, los siervos estaban temerosos porque no había comido nada. Imagínense el ayuno de una semana. Estaba triste, orando todo el tiempo, y que cuando David los ve como que estaban inquietos, sus siervos les pregunta, ¿el niño murió? Y le dicen, sí señor, el niño murió. ¿Sabe qué hace David? Otra vez ese Dios en el que yo creo, si ve, mire, le pedí, pero me la paso rogándole de rodillas. Y además porque cuando dice que se postró en el piso, no es como uno que hace esto, ¿no? Ellos se botan literalmente de cabeza, ponen la frente en el piso, ponen las manos así y oran a Dios. O sea que me esparramé en el piso y aún así no concedió mi petición. ¿Qué Dios tan injusto? ¿Dijo eso? No, cogió, fue, se echó un duchazo, sí, porque pues estaba lleno de ceniza y cochino, se echó un duchazo. Luego de eso, ¿sabe qué?
fue y comió. Y después, como el tabernáculo le quedaba al lado, ¿y qué dice? Y entró a adorar a Dios. ¿Sabe? Porque para lo que usted y para mí de pronto es algo injusto, ¿por qué el niño tiene que pagar? Para David, que entendía el corazón de Dios, era justo. Era justo lo que había pasado. Por eso entró a alabar y adorar el nombre de Dios después de eso. Conocía el corazón de Dios, lo entendía a perfección. Por eso la adoración es un estilo de vida. Lo es. David dejó a su hijo. ¿Y sabe qué? El injusto de Dios, y con esto no es porque lo crea, lo digo de manera sarcástica, después de que pasó lo del niño, ¿sabe qué le da? Otro hijo. Dice que después de que David llegó de alabar a Dios, volvió a conocer a su mujer, volvieron a conocerse. Y que ella quedó embarazada. ¿Y sabe quién es ese hijo? ¡Salomón! ¡Qué Dios tan injusto! No es Salomón, el rey de Israel, el gran rey de Israel. Pero el punto al que voy es que mientras en esa semana meditaba, y por eso digo que con esto concluyo, Salmo 32. Usted dice Salmo de David. Así debe decir como el subtítulo, Salmo de David. Punto, masquil. ¿No dice así en su versión? De pronto Reina Valeras. Masquil. La palabra masquil significa meditar, profundizar. Se dice que cuando David estuvo en ese tiempo orando a Dios, estuvo meditando, meditaba en Dios. Ahora yo quiero leerle cómo se siente o qué debe sentir una persona que restituye su relación especial con Dios y su adoración es restaurada. Son solo 8 o 9 versículos. Dice lo siguiente: bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Mientras callé, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día, porque todo el día y de noche se agravó sobre mí tu mano. Se volvió mi verdor en sequedades de verano. Mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones a Jehová y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Por eso, por esto orará a ti todo santo en el tiempo en que pueda ser hallado. Ciertamente en la inundación de muchas aguas no llegarán estas a él. Tú eres mi refugio, me guardarás de la angustia. Con cánticos de liberación me rodeas. Y aquí es donde veo lo estrecho de la relación con Dios y David. Mire lo que le responde Dios por haber hecho eso. Por eso le digo que para David, lo que pronto para nosotros es injusto, para David fue justo. Por eso si Dios no te ha concedido nada, o no te lo concede lo que tú deseas, de pronto para ti sea injusto, pero para Dios es justo. Y tú tienes que tomar, o sería muy lindo y muy precioso, que en tu relación con Dios entendieras que lo que es justo para Dios debe ser justo para ti. Entonces Dios le dice esto: te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos. No seáis como el caballo o como el mulo sin entendimiento, que han de ser sujetados con cabresto y con freno, porque si no, no se acercarán a ti. Muchos dolores habrá para el impío, mas el que espera en Jehová le rodea la misericordia. Alegrados en Jehová y gozaos justos, y cantad con júbilo todos vosotros los rectos de corazón. Adoración individual. Y finaliza, adoración pública. La adoración es un estilo de vida. Y todos estamos invitados a llevar ese estilo, como cristianos que somos, porque el Padre está buscando esos adoradores. Por eso, volviendo a Juan 4, 23, dice, mas la hora viene y la hora es. Está hablando en futuro, pero también en presente. La hora es. ¿Cuándo es el tiempo que yo debo empezar a orar con mi vida? Ya. ¿Hasta cuándo? Hasta siempre. Porque los ojos de Dios están atentos
a que usted y yo nos llamemos verdaderos adoradores. ¿Sabe por qué David fue el verdadero adorador o el más excelso entre todos? Porque David entendió la gracia en el tiempo de la ley. Él entendió que podía ser perdonado sin necesidad de ir al templo y ofrecer sacrificios. Solo con decir, pequé yo contra Jehová. O decir el Salmo 51. La adoración que Dios quiere, recuerde, es el corazón contrito y humillado. Shakha, me rindo, proscuneo, me postro y adora. Producto de eso sale de mis labios declaraciones de verdad de Dios. Oremos.